Buenas noches amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy haremos la transmisión 155 y le damos gracias a Dios que nos permite estar con todos ustedes tantas semanas, los jueves, tratando de interactuar con todos y cada uno de ustedes y brindarles la asesoría que requieren y el acompañamiento para que ustedes de alguna manera puedan enfrentar la situación que tienen como deudores, con sus deudas, con sus acreedores. Esta es una actividad que desarrollamos con mucho gusto y la idea es interactuar con ustedes, conocerlos y de esta manera facilitarles a ustedes toda la información que con base en nuestra experiencia y conocimiento hemos acumulado por 36 años. Difícilmente vamos a poder ser concretos en una respuesta en un caso particular, pero una vez que iniciemos con las preguntas, trataremos de ayudarles en todo lo que nos sea posible. Esta semana tenemos una gran cantidad de personas que hacen preguntas todos los días y estamos promocionando 3 de ellas. Una tiene que ver con que notifican a una persona en la casa de sus padres, pero ya no vive ahí. Otra tiene que ver con un embargo de salario por muchos años sin que le hayan notificado. Y la otra también tiene que ver con el asunto de un caso en que pregunta que si le pueden embargar una casa por una tarjeta de crédito. En su orden, efectivamente, por una tarjeta de crédito le pueden embargar cualquier bien, porque los embargos en relación con los cobros judiciales obedecen fundamentalmente al documento que se firma para otorgar una garantía, de tal suerte que en las tarjetas de crédito el documento que habitualmente se firma es una letra de cambio o un pagaré. Estos se califican como garantías personales, de tal suerte que cuando usted firma un pagaré o firma una letra de cambio, usted no pone en garantía un bien particular, como podría ser una prenda sobre un vehículo o una hipoteca sobre una propiedad, sino que al ser una garantía personal, usted responde con todo su patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier bien que tenga usted inscrito a su nombre, o un salario, o una cuenta de un banco, o inclusive acciones de un club privado, pueden ser embargados. Todo su patrimonio responde en el caso que usted haya firmado una letra o un pagaré. Igual si usted otorga una hipoteca, le van a arrebatar la casa sobre la que usted otorgó esa garantía. Pero si usted lo que firma es una letra de cambio y no paga, esa casa, que eventualmente puede responder por una garantía, y si no está respondiendo inclusive por nada, puede ser embargada y rematada por una tarjeta de crédito. Y es una situación muy singular, porque el remate sería, le tendría que hacer un avalúo a la propiedad y usted podría estar perdiendo esa propiedad y eventualmente hasta le pueden reembolsar parte del dinero. Por ejemplo, si su casa vale 20 millones, creo que son 3 millones, le van a hacer un avalúo a la propiedad y si efectivamente la rematan por 20 millones y usted lo que debe son 3, le podrían estar entregando 17, pero ese no es el punto. El punto es que efectivamente, en relación a esta pregunta, cuando usted firma una letra de cambio, un pagaré como garantía de una tarjeta de crédito, efectivamente le pueden rematar la propiedad. El otro caso que nos preguntaban, es si a usted le notifican en la casa de sus padres, pero usted tiene mucho tiempo de no vivir ahí, si esa notificación es válida o no. Sobre esto es importante establecer lo que indica el artículo 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que tiene que ver con el concepto del domicilio contractual. El domicilio contractual es aquel domicilio que usted establece cuando firma el documento, cuando firma una hipoteca, cuando firma un pagaré, una letra de cambio, una prenda. En la forma del documento, en el cuerpo del documento, hay una parte que se establece como domicilio contractual, que es el domicilio que usted va a señalar para que en caso de que haya un incumplimiento con la deuda, a usted le notifiquen. Es lógico, tiene sentido, porque si no, seguramente los deudores se esconderían y no facilitarían una forma de notificar. Sin embargo, hay una regla de oro con relación al domicilio contractual. Es que el artículo 22, en la parte segunda, después de un punto de seguido, indica que este domicilio necesariamente tiene que coincidir con la casa de habitación, o sea, con el domicilio real suyo. De tal suerte que si, por ejemplo, usted constituyó una hipoteca hace algunos años y usted vivía en la casa de sus padres
y ese fue el domicilio que usted asignó como domicilio contractual, y usted ya vive en otro lugar, en el caso de que hayan dejado el documento en la casa de sus papás, esa notificación se puede anular, argumentando precisamente que esa dirección no coincide con su casa de habitación, su domicilio real. Encontramos a una excepción, un porcentaje mínimo de jueces que tienen un criterio diferente a la jurisprudencia y que pretenden acreditar como absolutamente válido el domicilio contractual, aunque las personas ya no vivan ahí. Y entonces establecen en las resoluciones que si usted varió de domicilio y no le comunicó al acreedor, en este caso al banco, a la entidad financiera, la notificación que se haga en ese domicilio es válida. Sin embargo, esta es una excepción, son jueces minoritarios los que tienen ese criterio, pero también cuando hacemos la apelación de esta resolución, en segunda instancia nos van a dar la razón, porque la norma es clara, no requiere mayor interpretación, y porque además la jurisprudencia reiterada va encaminada en la dirección de respetar la literalidad del documento del artículo 22, en el sentido de que el domicilio contractual debe coincidir con la casa de habitación. Entonces, a la pregunta de si usted ya no vive con sus padres y le dejan documentos ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que hay que hacer es generar, conforme al artículo 113, siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, un incidente de nulidad de notificación, elaborar los documentos jurídicos, la prueba, y con esto el juez va a declarar que esa nulidad es nula. La otra pregunta que nos hacían tiene que ver con un caso que sucede con mucha frecuencia, y es que a las personas les embargan el salario, pero no les han notificado. Las personas normalmente asumen que cuando le embargan un salario ya están notificados, y entonces simplemente se abandonan al proceso, dejan que las cosas pasen. Ese es un error, pero al final ese error puede terminar siendo muy favorable para el deudor, porque ese dinero termina siendo un ahorro obligatorio. Les explico. Una notificación y un embargo no es lo mismo. Acuérdense que un embargo es una acción sorpresiva que emite el juez a solicitud del acreedor para que usted le embargue sus bienes antes de notificarle, de tal manera que el deudor no vaya a desviar, descuidar, distraer sus bienes cuando le notifican. Por esa razón es una acción sorpresiva. Le caen literalmente, atrapan sus bienes, los embargan, practican un embargo sobre sus bienes para que usted no los pueda distraer en caso de ese deudor. Es la primera acción que se emite cuando se hace una resolución en la cual se le da curso a una demanda de cobro judicial. Es sorpresivo, pero es indispensable que a usted le notifiquen para que ese embargo tenga efecto. Por ejemplo, y es lo que nos pregunta la señora Pérez, le han trabajado por años, pero no le han notificado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que demostrar efectivamente que eso es así, que usted tiene un embargo por años, que no le han notificado, y entonces vamos a solicitar la prescripción de ese documento que originó el crédito, sobre todo si han pasado ya más de 4 años. El juez va a declarar prescrita la obligación y le van a devolver el dinero a la persona que le han retenido, independientemente de la cantidad de años que tenga. Tengo una audiencia el martes de la próxima semana en Punta Arenas. Casualmente, espérate el expediente que está encima del escritorio, por favor, que está debajo de las llaves. Allá, debajo de las llaves, el verde. Gracias. Este es un expediente es un expediente donde al cliente le han rebajado 9.392.815 colones. Es un expediente que se conoce aquí en San José, pero las personas viven en Punta Arenas, allá por el lado de Cobán. Aprovecho para saludarlos, si nos están viendo, don Arnulfo, ya que estamos tomando muy en serio el trabajo y lo estoy poniendo de ejemplo. En este caso, vamos a dar esta notificación con la ayuda de Dios para que declaren luego la prescripción de la deuda y que le devuelvan el dinero a uno. Y a propósito de Dios, vamos a poner estas cosas en su lugar. Te damos gracias, Señor, por una semana más de vida. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de interactuar con tantas y tantas personas. Te pedimos que nos permitas seguir llegando a tantas y tantas más para de esta manera convertirnos en un canal de comunicación y poder asistir, orientar y acompañar a las personas que tienen deudas en nuestro amado Costa Rica. Amén.
Entonces, don Arnulfo tiene una situación y si logramos nuestro cometido, este dinero, que son 9 millones y pico de colones, se los van a terminar devolviendo. ¿Por qué? Porque efectivamente a él lo notificaron en un lugar donde no vive. Es un lugar donde vivía hace años. Este es un proceso que se conoce desde el año 2017, pero la deuda tiene 8 años y en 2017 la promovieron. Entonces, esas son las 3 preguntas que nos han hecho y con mucho gusto las respuestas que me han permitido hacer. Recuerden que nuestro país es un sistema de derecho. Quiere decir que aquí hay un régimen jurídico que nos atañe a todos. En el caso de los cobros judiciales, tenemos alternativas muy positivas. Una de ellas es antes de que usted lo pase al cobro judicial y otra una vez que esté en cobro judicial. Para determinar en qué condición se encuentra usted, si hay un cobro judicial o no, y en qué estado está el mismo, es importantísimo que ustedes usen los recursos que nos da el mismo Estado costarricense, el Poder Judicial, específicamente la Corte, que por medio de la Contraloría de Servicios le permite a usted tener conocimiento de sus expedientes. Fácil. Usted va con su cédula, se presenta en una oficina de la Contraloría de Servicios y ahí le van a asignar un usuario y una clave. Con este usuario y esta clave, un profesional en derecho o usted mismo puede revisar los expedientes y de esta manera determinar en qué estado se encuentran los mismos. Claro está que lo recomendable es buscar una persona que tenga suficiente experiencia y conocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de la medicina. O sea, no es lo mismo ir de un dentista que de un odontólogo, que de un ginecólogo. Cada médico tiene su especialidad. Entonces, cuando usted va a buscar localizarlo, tiene un problema de cobro judicial, una deuda, busque un especialista. Me visitaron ayer 2 colegas de Punta Arenas, una de ellas, que por cierto están asociadas, ahí está el Pablito, para mandarle saludos, allá, una naranjada, que era el nombre de esos. Uno de esos que está ahí, hay un nombre, 2, sí, hoy estamos muy pura vida. Rebeca y Daniela, colegas de Punta Arenas, vamos a ver si nos siguen mañana van a escribir, si no es mentira, nos están viviendo. Nos estaban comentando que tenían un asunto que ver ahí y que estuvieron tratando de conseguir localizar un especialista en esta materia y no lo lograron. Por cierto, me estrenaron una invitación para que vayamos a dar una charla a la regional de Punta Arenas para el día de los abogados, el día de San Ivo, ¿cómo se llama? El protector, ¿qué se llama? El día santo. Sí, pero el santo, ¿cómo se llama? ¿Qué es el protector? Bueno, ¿qué? ¿Cómo se llama cuando una persona? El patrón. El patrón de los abogados de San Ivo, y el 20 de este mes van a hacer una actividad en los diferentes sedes del Colegio de Abogados y me invitaron para para ir a darnos una charlita sobre el tema, probablemente estaremos por allá. Ok, entonces es necesario que usted se asesore, que vaya a la Contraloría de Servicios y que solicite el usuario y la clave, pero que busque asesoría especializada, porque usted no puede ir a un médico general si tiene un problema para los hombres de próstata, o no puede ir a donde un médico especializado si es un caso de mujer y tiene que ir a un ginecólogo. O sea, cada médico tiene su especialidad y en materia, en medicina es muy fácil de ver, de observarla. En derecho no es tan fácil. También les voy a recomendar que tengan cuidado cuando el profesional de derecho, que seguramente es muy bueno, pero no es Dios, y en el anuncio, en la tarjeta o en las redes se informa que especializa en penal, familia, laboral, contenciosos, tránsito, divorcios, matrimonios, asuntos migratorios, problemas de mascotas, asuntos con hacienda, contencioso administrativo, etcétera, etcétera. O sea, los buenos abogados se dedican a una rama específica del derecho. Nosotros nos dedicamos en un porcentaje del 1000% a la defensa de los derechos de los deudores. Les ofrecemos la alternativa de que acudan a esta oficina, pero si no, que busquen un profesional que tiene experiencia. Les recuerdo, nosotros somos la Defensoría del Deudor de Costa Rica, estamos aquí en Zapote, calle Los Mora, detrás de las canchas de fútbol del Colegio de Abogados. Tenemos nuestro hermoso edificio donde con mucho gusto les podemos atender. Generalmente nos da 1 hora y pico tratando de contestar sus preguntas, entonces ya para no dilatar más el asunto,
vamos a abrir para ver si hay personas que tengan alguna inquietud y con mucho gusto se las vamos a ir respondiendo una a una. Me pregunta, si se levanta el embargo salarial y se logra prescribir la deuda, ¿se queda con una mancha crediticia? No, no debería. No debería porque la prescripción tiene que ver con la deuda. La deuda sale del mundo jurídico, el documento que garantiza el pago de la deuda, sea un pagaré, una letra, una prenda, ese documento queda anulado por el transcurso del tiempo, que opera de manera positiva para una parte de la ecuación y de manera negativa para la otra. De tal suerte que usted quiere el derecho de no pagar esa deuda por el transcurso del tiempo. Y el acreedor pierde el derecho de cobrar ese documento porque dejó pasar ese tiempo. Entonces el documento ya no puede ser objeto de cobro y consecuentemente con esto, para efectos prácticos, sería como si usted hubiese pagado la deuda. De tal manera que con la sentencia de la prescripción se puede alegar lo que estoy indicando para que le quiten esa anotación financiera. Ligia Ortega Vega dice, cuando ponen mensajes por WhatsApp y que se pongan al día y le van a hacer un embargo, o lo pueden hacer. Bueno, Ligia, lo que sucede es que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ir adelante. Si a usted le llama y le indican que van a proceder de esa manera, generalmente esa es una amenaza con funda vacía, pero que ladra no muerde. Sin embargo, sea cauta e inteligente. Váyase a los tribunales, solicite un usuario y una clave en la Contraloría de Servicios, se viene para acá y aquí vamos a ver si es cierto. Si efectivamente hay un cobro judicial en contra suya, lo enfrentamos de una manera. Y si no hay cobro judicial, también buscamos alguna alternativa para que le dejen de llamar y molestar. Siempre el deudor puede defenderse. Puede defenderse cuando ya tiene un cobro judicial, de una manera, y cuando no tiene cobro judicial, también puede defenderse. Es muy importante en esto tratar de proteger sus bienes. ¿Por qué? Porque sus bienes, como lo decía al principio, sobre todo si usted firmó un documento de garantía personal, como una letra o como un pagaré, usted va a responder por su patrimonio. Entonces, si le indican que le van a cobrar, que le van a embargar, prevengámoslo y veamos las alternativas que existen, que el derecho nos da para poder proteger sus bienes, de tal suerte que en caso que le embargue, ese embargo sea fallido y no tenga ningún efecto contrario a sus intereses, de tal suerte que no le puedan embargar nada. Cali Barquero dice, ¿qué pasa si hay capacidad indefinida? Por ello se ha caído en un atraso significativo. Bueno, no es una excepción que esté establecida en el Código Procesal Civil. Ni siquiera podría alegarse como una incidencia extraordinaria. Sin embargo, les decía al principio que este programa nos sirve para conocernos y para interactuar. Si se viene para acá, seguramente encontraremos, conversando con usted frente a frente, alguna alternativa para poder enfrentar esta situación que usted nos está indicando. La gran llama pregunta, si la caja me tiene cobro judicial y ya me efectuó un embargo, ¿aún así se puede prescribir? Claro, es lo que decía al principio. El embargo, la notificación, la prescripción son situaciones que caminan al lado, paralelas una de la otra, pero que son diferentes. Usted puede tener un embargo de la caja, del INSS, de Hacienda, de cualquier banco, pero si no le han notificado de la manera correcta, como está establecido en la ley de notificaciones, que está vigente desde el año 2009, si no lo hace como lo dice la ley, usted no está debidamente notificado o notificada, se puede anular ese procedimiento. Y si ha pasado el tiempo de ley, la deuda está prescrita. Recordemos que recién se firmó una ley en el sentido de que las deudas de la caja ya no prescriben en 10 años, sino que ahora prescriben en 4. La prescripción ordinaria, la más extensa en materia de procesos civiles, es de 10 años, que se aplica, por ejemplo, a las hipotecas. Esa era la prescripción ordinaria y amplia que aplicaba en materia de cobro judicial, en materia de deudas
Con esta nueva ley, ahora esas deudas prescriben en 4 años, como si fuera un pagaré o una letra de cambio. Si su caso es este y esa deuda tiene más de 4 años, se viene para acá y enfrentamos a la caja y le ganamos un proceso más a esta nueva institución. Ana Lorena Aguilar dice, si me han notificado 2 veces, 20 y en el 22, y la deuda es del 18, a finales del 18, y es del Banco Popular. Bueno, primero hay que ver cuál es la eficacia que tiene esa notificación. Puede ser que efectivamente sea válida la notificación, pero generalmente el 80% de las notificaciones logramos invalidarlas, logramos anularlas, porque la ley de notificaciones es muy clara y es muy precisa, y los notificadores, sean estos funcionarios de la Corte, sean oficiales de la fuerza pública, sean los funcionarios de correos y sobre todo los notarios, muchísimas veces no tienen conocimiento preciso de todas las normas que aplican para que las notificaciones sean válidas, que tengan eficacia, que sean eficientes jurídicamente, que puedan ser efectivas y que cumplan su cometido. Entonces, la mayoría de notificaciones se pueden anular y en este caso que usted me consulta, tendríamos que ver el acta de notificación. No solamente el hecho de que le dejen un documento en su casa, sino que el notario tiene que hacer un informe al juzgado, entregarlo en 3 días, y ahí se incluye la cédula de notificación y el acta de notificación. El artículo 4, siguientes y concordantes, sobre todo el 6 y el 8, tiene que ver con la forma en que se establece este documento. Y el artículo 30 de la misma ley de notificaciones amarra al notificador, lo compromete, lo obliga a cumplir con todas las disposiciones del Código Notarial. Y en ese sentido, el artículo 70, siguientes y concordantes del Código Notarial, tiene una serie de formalidades que deben cumplir los notarios cuando hacen un acta notarial, porque un acta notarial debe cumplir algunas formalidades semejantes a los documentos que se establecen, que se inscriben en el registro, que se llevan en el protocolo. Aunque no son actas inscribibles, aunque no son actas que se tienen que llevar en el protocolo, sí tienen que hacerse en papel de seguridad de cada notario y reviste una serie de características y condiciones que muchas veces los notarios no conocen. Y entonces nosotros las reclamamos y logramos anular la notificación, aunque parezca válida. Jonathan Loría 800 nos comenta, salí por 6 años de Costa Rica, regresé hace 3 años y hace un mes me embargaron el salario, no fui notificado. Ok, entonces analicemos su caso. Si ese es el cuadro fáctico que usted presenta, probablemente esa deuda está prescrita, porque si presentaron el documento a cobro judicial, el documento lo presentan de manera inmediata. Generalmente, si el cobro judicial lo presentaron, por ejemplo, en el 2017, seguramente la deuda se originó en 2015 o 2016. Entonces, con la sumatoria de años que usted está indicando, lo más probable es que esa deuda esté prescrita. Si efectivamente Jonathan no le ha notificado, entonces presentamos los alegatos, se declara la prescripción y si le han embargado su salario, igualmente, como lo he indicado, se lo van a devolver. Nos dice Yeka Castro, si es una deuda en una cooperativa y tienen 2 años de rebajar el embargo, pero la deuda ya tiene 5. Ahí la controversia es entre el embargo y la notificación. El embargo puede estar trabado, quiere decir que usted está rebajando su salario, pero si usted lo está notificando, entonces podemos promover la nulidad, la prescripción de la deuda, y si ya pasó el tiempo de ley, 4 años en este caso, le van a devolver el dinero que le están rebajando. Es muy importante, es determinante, sumamente importante que los deudores se defiendan, porque los deudores, lo que pasa aquí en esta materia es que solamente el 10% de los deudores se defienden. O sea, de 10 se defiende 1, de 100 se defiende el 10, de 1000 se defiende 100 y de 1.000.000 se defienden 100.000. Entonces, si en los tribunales hay aproximadamente 1.000.000 de procesos de cobro judicial y solo se defienden 100.000, hay un caldo de cautivo, hay un gran estanque de peces
que están esperando que les tiren al suelo, que son los deudores. ¿Por qué? Porque no se defienden. Hay un mercado cautivo para agarrar a los deudores, hay un nicho ahí muy grande, porque el deudor no se defiende. Entonces, en 1 millón de deudores hay 900.000 que no se defienden. Simplemente pasan las cosas, les embargaron. Hay millones, pero millones de dineros que están en los tribunales, de plata que le quitan al deudor, se deposita en las cuentas del juzgado, del Poder Judicial, y ese dinero ni siquiera lo ha recogido la empresa. Ese dinero está ahí retenido porque no han logrado notificar a las personas. Y muchas veces se inventan notificaciones, el juez no sabe si es cierto, la persona no dice nada porque se le dan 5 días para que reclame. Pero si en esos 5 días de por sí no fue notificado, jamás va a poder reclamar de algo que no tiene conocimiento. Entonces el juez termina disparándole el dinero al acreedor, ordenando que el dinero sea girado al acreedor. Entonces lo que hay que hacer es defenderse. Hay que defenderse porque los acreedores tienen todas las armas para manejar este país como quieran. Y los deudores tienen que defenderse si no quieren seguir siendo víctimas del sistema. No solamente de las ansias del acreedor de tener más dinero, sino porque la legislación costarricense siempre favorece al acreedor, a los bancos, a las financieras, a las cooperativas, y por eso es que es determinante, importante, prácticamente de vida o muerte, defenderse. Siempre les he dicho que entre la disyuntiva de pagar y comer, coman, y después vemos a ver si se puede pagar. Y si hay posibilidad de no pagar legalmente, porque la ley le da esa facultad, porque la ley le otorga a usted la posibilidad de ejercer su derecho. Estamos en un país de derecho, se aplica la norma. Si la deuda está prescrita, usted tiene el derecho de no pagarla y aplica como si lo hubiera pagado. No es culpa suya que el deudor no la haya cobrado, porque hay un principio aquí importantísimo, y es que el deudor no puede estar toda la vida sujeto a la presión y al estrés de una deuda que tiene pendiente de pagar. Ese estrés prescribe en 4 años. Ese cobro, el acreedor tiene que ejercerlo en 4 años, en el caso que sea una tarjeta de crédito. El deudor no merece estar sujeto toda la vida al estrés, a que lo estén llamando, que lo estén presionando, a saber que no puede hacer cosas porque debe dinero. Entonces, hay un plazo para hacer el cobro. Y si el acreedor no ejecuta sus acciones legales en ese plazo, su derecho ya no lo puede ejecutar. Y eso es lo que aplica la prescripción. Pablo Campos, si ya me notificaron un cobro, pero hace años no hay movimientos en el expediente, ¿se puede hacer algo? Sí, ahí, Pablo, entra una figura diferente, que es la figura de la deserción. La gente tiende a confundir la prescripción con la deserción, y entonces con la caducidad, perdón. La deserción era una figura que existía antes. Les decía que el sistema protege a los acreedores. Con el código anterior, antes del año 2018, se aplicaba la figura de la deserción. Eso indicaba que cuando un acreedor dejaba el expediente sin actualizarlo, sin moverlo, sin hacer gestiones, por 3 meses se aplicaba la deserción y tenía que archivar el expediente. A la pregunta suya, usted se refiere a la caducidad. En el 2018, con la reforma del código, el nuevo Código Procesal Civil ya no habla de deserción, habla de caducidad, y ya no habla de 3 meses, sino 6 meses. O sea, les regalaron 3 meses más a los bancos para que sigan durmiendo. Entonces usted tiene que ejercer su derecho en el caso de que no hayan movido, gestionado, articulado el expediente en 6 meses. En este caso se presenta una deserción, que es lo que usted me está diciendo. ¿Qué pasa con la deserción? La deserción, la gente la confunde con la prescripción, pero no es lo mismo. La prescripción atañe va directamente al documento que usted firma, al pagaré, al derecho de cambio, a la prenda, a la hipoteca. Y lo que se anula es el derecho, la facultad, la prerrogativa de que ese documento se cobre, pierde ejecutividad, ese documento se anula, ya no se puede cobrar. Pero en el caso de la caducidad, lo que se suspende es el proceso, de tal suerte que el proceso vuelve a cero, se anula el proceso, no el documento. Entonces el acreedor puede tomar ese documento y presentar un cobro judicial nuevo, siempre lo puede hacer, porque lo que operó fue la caducidad, no la prescripción. La prescripción anula la deuda.
la caducidad anula el proceso, pero no inhibe al acreedor que pueda hacer el cobro nuevamente. Davis pregunta, ¿puede prescribir una sentencia de cobro? Una sentencia de cobro. Sí, las sentencias también prescriben. Prescriben, depende de la que sea, estaríamos hablando de la prescripción ordinaria, que son 10 años. Ana Lorena Aguilar dice, ¿una casa en patrimonio familiar puede ser embargada por una deuda del 2018? Del 2018, del 2015, del 2010 o del 2023, cualquier elemento que forme parte de su patrimonio, independientemente de las condiciones, y es que las personas asumen mal los beneficios que le puede dar una condición como patrimonio familiar y interpretan, o cuando es un bien que se adquiere con bono, interpretan que no son vulnerables estas propiedades, y no es cierto. Perfectamente son embargables, y si usted no se activa, si no se ocupa, lo que va a suceder es que va a terminar perdiendo esa propiedad. Dani Quesada dice, yo tengo 5 años de que no me han notificado, pero me pueden embargar ahora. Sí, claro. Como le digo, son gestiones, actividades diferentes, el embargo y la notificación. A usted le pueden embargar en cualquier momento, siempre y cuando tenga un cobro judicial. Si usted tiene un cobro judicial, en cualquier momento recae sobre sus bienes el embargo. Por eso lo importante es asesorarse. Por eso lo determinante es ir a los tribunales, solicitar el usuario y la clave, y con el usuario y la clave se vienen para acá. Tenemos vamos para 37 años de experiencia. Imagínense la cantidad de juicios que hemos llevado. Quienes hablan tienen audiencias prácticamente todos los días, a veces en la mañana, y en la tarde, a veces son virtuales, a veces son presenciales, a veces son unas virtuales y otras presenciales, etcétera, etcétera. Tenemos experiencia, tenemos conocimiento y un grupo de profesionales que están aquí con la camiseta puesta del doctor para ayudarles. Entonces, asesórese y va a encontrar una solución positiva a cualquiera que sea el problema que usted tenga en materia de deudas y de cobro judicial. Yeca Castro dice, ¿y un embargo puede durar toda una vida? Como la canción, toda la vida. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene una tarjeta de crédito y usted tiene un salario, digamos, de 500,000 colones. Le van a establecer el salario sobre una parte, el embargo sobre una parte del salario. Y digamos, si la deuda suya es, por ejemplo, de una tarjeta de crédito de 8 millones, y este le está cobrando, digamos, unos 12 millones. Entonces a usted le van a rebajar del salario una cuota de 30,000 colones por mes. Esa cuota de 30,000 colones no paga los intereses que usted le están sumando. Entonces usted, mes a mes, le regalan 30,000, pero los intereses son de 50,000. Entonces usted le van a rebajar toda la vida y nunca va a pagar esa deuda. Pero eso es porque no nos asesoramos, porque le reitero, llega, solamente el 10% de los deudores se defienden. Mire, es muy difícil, es muy poco probable que una persona no encuentre una alternativa y una solución, sea con un proceso que ya está en cobro judicial o un proceso que va a iniciar. Prácticamente todos los procesos tienen alguna alternativa viable, alguna alternativa razonable, que con base en conocimiento y experiencia que tenemos, hemos logrado desarrollar una técnica jurídica, pero además de esto, hemos logrado llegar un respeto importantísimo a los ciudadanos. La semana pasada tuve una audiencia. Cuando terminó la audiencia, la compañera, la abogada que estaba peleando, debatiendo conmigo, la litigante, termina diciéndome, yo sabía lo que venía, una muchacha joven, 29 años, y le digo yo, licenciada, ¿por qué? Porque ella fue muy dura, en la audiencia se portó dura, y me dice, licenciado, yo sé lo que venía porque yo lo conozco a usted. Y le digo, pero yo no me acuerdo quién es usted. Dice, yo era jueza, pero renuncié porque no me nombraron. Y como no me nombraron de manera regular, en propiedad, yo renuncié y estoy trabajando con esta oficina de abogados, una oficina de abogados de mucho renombre en el país, pero obviamente no tiene experiencia en esta materia. Ninguna de las oficinas grandes tiene experiencia en esta materia. Entonces ahí estuvimos conversando. Y lo importante es que cuando empezamos la audiencia, la señora juez le dice al litigante, yo conozco a don Netalí, sé que tiene un espíritu mediador, sé que él trata de buscar alguna alternativa, busquemos cómo solucionar esto, etc. Y tratamos, pero el banco acreedor, un banco privado,
le dio instrucciones a la litigante que no negociara, que no arreglara. Lo que quiero decir es que ya los tribunales, los jueces nos conocen, saben que somos serios, que somos formales, que somos respetuosos de la ley, que somos respetuosos de los adversarios. También somos respetuosos de los derechos de los bancos y los acreedores. Y el pleito se gana peleando. Y vamos a eso, a pelear. Claro, el 80-90% de los casos los resolvemos con negociaciones, conversando, con diálogo, porque hay alternativas. El Código Procesal Civil le da al juez, lo obliga a tratar de buscar siempre posibilidades de conciliación entre las partes. En las etapas en las que están previstas estas regulaciones, como es, por ejemplo, cuando hay audiencias, pero también en cualquier momento se puede hacer una conciliación. Y esto es negocio para todos. ¿Por qué? Porque el acreedor recupera parte de lo que quiere, el deudor paga solo parte de lo que debe, y los tribunales se quitan de una vez ese expediente que forma parte del millón y más que están haciendo en la mora judicial. Janet dice, ¿la prescripción de 4 años se refiere solo a tarjetas de crédito o a todas las deudas en total? Muchas gracias. Voy a aclarar. Lo que prescribe es el documento y hay varias modalidades. La prescripción más amplia, que es la prescripción de 10 años, opera para las hipotecas. Cuando usted va a solicitar un crédito y otorga una hipoteca sobre su casa, tendría que pasar 10 años sin que el banco ejerza de manera efectiva su derecho para cobrar esa deuda, pasar 10 años para que la deuda prescriba. Por cierto, este lunes que acaba de pasar, presenté una oposición a un proceso contra el INBU que tiene 13 años. Y este señor que me está viendo de la abuelita, debe estar pegado ahí a la transmisión, le indiqué que teníamos que hacer el recurso y fue una cosa complicada porque la comunicación con él estuvo muy difícil por una situación personal que él tiene y él sabe lo que estoy hablando. Pero entonces el remate era a las 8 de la mañana, a las 8:30 de ese lunes, el martes. Y entonces el lunes me vine a las 6 de la mañana y revisé lo que tenía que revisar y antes del remate, a las 7:30, presentamos el documento. Y el remate quedó sin efecto, quedan los efectos suspendidos hasta que resuelvan lo que yo presenté. Y estoy seguro que vamos a mandar la notificación. ¿Por qué? Porque él adquirió ese crédito para comprar una propiedad en Los Guidos y ahora sigue viviendo ahí y lo notificaron en el lugar donde vive su ex esposa que se trasladó a otro lugar. Entonces, ese es una caso de una prescripción de 10 años para las hipotecas. Otros documentos como las letras de cambio, como los pagarés y como las prendas, estos títulos prescriben en 4 años. Y ahora las deudas de la caja también prescriben en 4 años. Entonces, 10 años para las hipotecas, 4 años para las prendas, letras de cambio, tarjetas de crédito y las deudas de la caja. Algunas deudas de las municipalidades también prescriben en 4 o 5 años, dependiendo del caso. Y todos los intereses, independientemente de que sea una hipoteca, una prenda, una letra, una tarjeta de crédito, todos los intereses prescriben en 1 año. Entonces, 10 años para las hipotecas, 4 años para algunos títulos valores como prendas, prendas, tarjetas, letras, deudas de la caja, algunas deudas de la municipalidad, y para todas las deudas, la prescripción ordinaria es de 1 año para efectos de los intereses. Winston James dice, ¿qué hacer con el banco para que retire una descripción de un pago que dice incobrable después de cancelar? Vamos a ver si entendimos la pregunta. Un banco le tiene una descripción a él en una deuda de incobrable, pero según entiendo aquí, él ya lo canceló. Bueno, habría que hacer una gestión administrativa con el banco y probablemente también con la empresa que brinda la información, alguna de estas bases de datos que tienen la información. Habría que hacer una gestión administrativa para que le quiten esa calificación. En el Banco Nacional me quitaron 700,000 colones y me dijeron que es un juez y nunca me notificaron. Ok, entonces ¿qué tiene que hacer? Bueno, si esos 700,000 colones no le sirven, busquemos a quién donárselos. Véngase para acá, corriendo, pero antes vaya a los tribunales.
solicite en la Contraloría de Servicios, con su cédula, un usuario y una clave. Se viene para acá. Si no le han notificado, le garantizo que le van a devolver esos 700.000 colones. Recuerden, hay que defenderse. No dejemos que las cosas pasen. Porque si dejamos que las cosas pasan en contra de nosotros. Vayan a los tribunales, soliciten un usuario y una clave, se viene para acá y con mucho gusto le vamos a ayudar. Y ese dinero se lo van a devolver hasta el último centavo. Yo soy deudor del Banco Popular y otros dos más. No pagué porque no me daba mi sueldo y el banco no me dio opciones para poder pagar. Bueno, desafortunadamente hay una política que está establecida e institucionalizada, sobre todo con los bancos públicos, que no están aceptando arreglos de pago. También lo discutimos en esa audiencia de lunes con la señora Cuesta, aquí en el primer circuito judicial de San José. Simplemente llegan los abogados a las audiencias, pero no les dan facultades para negociar. Los bancos les dicen que no. Y cuando llaman para pedir alguna directriz, el banco les dice, perfectamente podemos arreglar, dígale al deudor que pague la deuda. O sea, los arreglos que están pretendiendo las instituciones son figuras jurídicas que en sí mismas no existen. Un arreglo de pago no es lo mismo que una cancelación de la deuda. Si el deudor tuviera el dinero para pagar, no va a solicitar un arreglo de pago, va al banco y cancela, o al banco y deposita el dinero. Hay una falta de sensibilidad y ¿quién soy yo para? Pero sí llamo la atención de los bancos para que sean más sensibles, trabajemos más las cosas a lo costarricense, a lo bonito, y no hagan esas grandes campañas diciendo que le ayudan a la gente, es mentira, no le ayudan a la gente, no le ayudan, no le facilitan posibilidades de negociación. Es cuando se les dobla el brazo, cuando vamos a un proceso, cuando logramos anular la notificación, cuando logramos declarar la prescripción de intereses de muchos años, que el banco tiene que bajar la guardia y es en ese escenario donde se puede negociar. También es importante que a veces, no a veces, siempre hay que buscar el momento indicado para un arreglo. Por ejemplo, hoy en la mañana atendí a unos clientes que tienen, no hay prescripción del principal de una hipoteca, pero sí han pasado 8 años, y el banco no ha cobrado, y les acaban de notificar, y les notificaron bien. Entonces, como lo notificaron bien, ahí aplica otra forma de abordar el tema, y es que tenemos 5 días para presentar la prescripción. Pero se van a ganar 8 años. Los 8 años de intereses no los van a pagar. Entonces, hoy no hay que ir al banco. Hay que esperar que pasen unos meses, que después declaren la prescripción y decir al banco, mire, usted estaba cobrando 38 millones. De esos 38, 18 son intereses y 20 es mi deuda. Aquí tengo los 20 y usted se gana los 18 millones. Pablo Late dice, me están rebajando un cobro judicial. ¿Me pueden embargar un lote que tengo hipotecado? Sí, sí le pueden embargar el lote que tiene hipotecado. Lo que no pueden hacer es quitárselo tan fácilmente, porque las hipotecas se llaman créditos o títulos privilegiados, y el privilegio consiste en los grados en los cuales se va otorgando una garantía. Por eso, si usted tiene una hipoteca de primer grado, esta hipoteca de primer grado tiene privilegio sobre una hipoteca de segundo grado y así sucesivamente. De tal manera que si usted tiene una hipoteca sobre esa propiedad y le recae un embargo, por ejemplo, una tarjeta de crédito, prevalece el grado superior, el crédito de privilegio, que sería la hipoteca. Esto quiere decir, en costarricense, que para que le quiten esa propiedad por una tarjeta de crédito, tendría que pagar la hipoteca. Fabián dice, ¿hay algún límite de tiempo que pueda pasar en el proceso judicial en la corte cuando dice inactivo? No, pero digamos, es que hay que saber leer la información que está en la página del Poder Judicial. Con todo respeto, no se embarquen, no crean las calificaciones que hay, porque eso no es cierto. Inclusive muchos abogados y bancos del Estado hacen trampa, le ponen ahí a usted liquidación de intereses, y resulta que usted mete ahí dice liquidación de interés PAC y aportaron una notificación. No ponen notificación, sino que ponen liquidación de intereses o solicitud de pronto despacho, y es una notificación. Entonces usted va leyendo, no revisa ahí, porque si no hay ninguna notificación, el expediente está por ahí
pero hay que revisar documento por documento y leerlos todos. Para eso requiere una técnica jurídica que desarrolla uno con los años, pero no es simplemente de la página y ahí a priori determinar en qué condición se encuentra el expediente. Se requiere un estudio y además de entender qué es lo que se dice, cuáles son las consecuencias jurídicas, cuáles son los recursos que se pueden presentar. A veces hay entidades que envían tipos de notificación. ¿Esos documentos tienen algún valor legal? ¿Que envían? ¿Algún tipo de documentos como que si fueran notificaciones? Sí, es el ingenio de estas empresas que hacen cobros es alarmante. Hace unos 3 años, una empresa grande hizo un comunicado a todos sus gentes y les dijo que tenían que ir al juzgado de cobro judicial del primer circuito judicial de San José porque la juez quería hablar con ellos, que les interesaba mucho hablar con ellos. Ahí la sede estaba ubicada al costado sur de los tribunales de justicia de San José, donde en un momento había una clínica Santa Rita y la convirtieron en un gallinero que a su vez era los tribunales de cobro judicial. Cuando la ley obligó a los tribunales a instaurar juzgados especializados de cobro judicial, alguien hizo algún negocio y entonces lo que era una clínica de una farmacia y una clínica la convirtieron de un pronto a otro en un montón de cubículos, unas cuarterías, un gallinero, y ahí eran los juzgados de cobro judicial. Gracias a Dios ya la Corte estableció una torre, la torre judicial, al costado norte de donde está el primer edificio de aquí, el Tribunal de San José, y la cosa ahora es diferente. Entonces, estas son circunstancias que se dan, tenemos que analizar y a las que tenemos que enfrentar todos los días. Yurika dice, ¿cuáles son las notificaciones válidas para que uno se dé por notificado de un cobro judicial? Ok, notificaciones judiciales es todo un tema. El artículo 19 de la ley de notificaciones, se lo resumo, establece que las notificaciones se pueden dar solamente para que sean válidas de 2 maneras. Cuando la notificación se la entregan en sus manos directamente, para lo cual hay muchas alternativas. Lo puede hacer un policía, lo puede hacer un funcionario de correos, lo puede hacer en el juzgado si se llega a preguntar, o lo puede hacer un notario público. En el caso de notarios públicos, pueden hacerlo todos los días y a todas las horas. Sucede que a los médicos les notifican, tienen horarios extendidos, salen a las 12 de la noche, 12:30 los están esperando frente a la puerta, y cuando el doctor Fernández tome una notificación. Entonces la notificación que le dan en su mano puede ser en el trabajo, en el bar, en la iglesia, en el estadio, en la calle, en un parqueo, donde usted se encuentre, esa notificación vale. Tiene igual validez la notificación que dejan en su casa de habitación, donde usted realmente vive. Esas son las notificaciones que valen cuando se le entregan en su mano o en su casa de habitación. Sin embargo, hay muchas variables en estas 2 notificaciones que pueden permitir que se anulen. Todos los demás medios que le mandan un correo, que le mandan a WhatsApp, un mensaje de texto, que le mandan un documento a su trabajo, que le hacen un embargo y lo llaman a usted del Departamento de Recursos Humanos, esas no son notificaciones válidas. Que dejan un documento que usted ya no vivía, que dejan un documento con su ex esposo, eso no vale. Solamente de estas 2 formas es la notificación válida, pero muchas de esas notificaciones, aunque parecen válidas, también pueden ser anuladas. César Campos comenta, buenas noches, con ustedes ya he ganado varios procesos y les estoy muy agradecido. De igual manera, me gustaría saber si ustedes realizan trámites para limpiar las manchas de deudas ya canceladas o bien prescritas por resolución del juez ante la SUGEF, o cuál sería el proceso a seguir para realizar esa limpieza. Gracias. Con mucho gusto, César, y muchas gracias por sus palabras. Qué bonito que la gente también nos retribuya, porque generalmente cuando un zapato nos chima un dedo, pasamos reclamando el zapato, pero cuando el zapato es confortable y buena nota, nadie dice nada a favor del zapato. Eso pasa, es difícil que la gente saque un ratito para hacer un comentario positivo, mientras algunos otros cobardes se escudan en ese tipo de mecanismos impersonales para agredir y para decir cosas que no son. César, véngase para acá y aquí le vamos a ayudar con mucho gusto.
Marlene Bolaños Moreira. Un familiar tiene una deuda en la caja. ¿Prescribe desde que pasaron la ley o desde que empezó el proceso de la deuda? Buena pregunta. Desde que la caja declara vencida la obligación. Eso quiere decir desde que ellos establecen que usted dejó de pagar. Aunque no le hayan cobrado hoy, no aplica la regla a partir de la ley, de la promulgación de la ley, sino a partir de que usted dejó de pagar. O aunque no le haya cobrado, porque hay dos formas de enfrentar un proceso de una prescripción. Si no hay un cobro y la deuda está en la caja y nada más le están llamando o el cobro o la deuda está haciendo fila, se presenta una gestión administrativa con una técnica jurídica, y si están los tribunales se presenta una incidente de prescripción con una técnica jurídica también diferente, pero en ambos casos se logra el mismo objetivo, que es que declare la prescripción de la deuda. Nana Flores, es decir, esto fue desde 2015, la deuda debería estar prescrita. Entiendo que esto no pasa por oficio y que el deudor debe solicitar la prescripción de la deuda, pero ¿qué pasa si años después un juez ejecuta embargos? ¿Qué pasa? ¿Sí qué? Un juez Sí. ejecuta embargos años después porque Ok. es moción de parte. Ok. Primero que todo, como usted bien lo dice, el derecho del deudor tiene que reclamar. El juez está inhibido porque el capítulo relacionado con la prescripción de las deudas que está en el Código de Comercio no le permite al juez declarar de oficio las deudas prescritas. Si eso fuera así, se quitarían de encima 500.000 expedientes de un solo tiro. Los tribunales terminarían evacuando 500.000 expedientes, porque eso es durable por los jueces. Pero hay una prohibición expresa en el Código de Comercio, en el capítulo de prescripciones, que inhibe, imposibilita al juez de resolver en conciencia o de resolver lo que él sabe que es justo. Porque recuerde que la justicia es una cosa y el derecho es otra. Entonces, el juez no lo puede resolver. Hay que promoverlo, y para eso el Código Procesal Civil, en el artículo 110, siguientes y concordantes, establece la técnica jurídica que hay que indicar. No tiene que ver nada con el embargo. Son figuras diferentes. Quiere decir que a usted le pueden embargar en cualquier momento, aunque la deuda esté prescrita, aunque usted no esté notificado o notificada. Por eso lo recomendable es lo que les he indicado tantas veces: solicitar un usuario y una clave en los tribunales, y cuando tengan el usuario y la clave se viene para acá y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Laura Brenes Cantillo. Don Neftalí, por favor explíqueme cómo es posible que un juez dé a favor una notificación falsa si no es ni mi firma ni mi domicilio, y a razón de eso perdimos el juicio y ya estaba la cuenta prescrita. Bueno, hay que analizar y tener en cuenta que el juez no conoce los elementos de facto. Él no fue a hacer la notificación. Él no sabe si esa es su firma. Él no sabe si efectivamente la notificación se realizó de manera personal o en su domicilio. Pero dependiendo mucho de lo que le haya hecho en ese proceso, se puede revertir. Pero dependiendo mucho, porque si la técnica jurídica que se estableció, si la estrategia jurídica, eso es un ajedrez de cristal, donde, si usted sabe, puede manejar las cosas a ojos cerrados, 37 años de experiencia, pero si la persona no sabe, puede quebrar esas piecitas de cristal en el ajedrez y usted es el dueño del ajedrez. Al final, el que termina perdiendo es usted. No quiere decir que el caso esté totalmente perdido. Habría que analizar qué tipo de proceso se llevó, qué se hizo, qué se reclamó, si se hizo en tiempo, y además quién lo hizo. Porque, por ejemplo, si son varios deudores o fiadores, algunos derechos se reclaman de manera particular, personal. Entonces pudiera ser que un deudor o un codeudor o un fiador haya ejercido una acción, pero no necesariamente hayan renunciado a los demás a este derecho y lo puedan hacer. Entonces, si quieres, se viene para acá y lo conversamos. A ver, Víctor Manuel Solano Coto. Víctor Manuel Solano Coto de Cartago. Yo tengo un cobro judicial de Copemex. ¿Cuándo prescribe? Bueno, si es Copemex, debe ser
seguramente una letra de cambio o un pagaré. Y siendo ese el caso, prescribe 4 años después de que la empresa declara vencida la obligación. La prescripción ordinaria aplicaría después de que vence el documento. Por ejemplo, si el documento se lo firmó en el 2010 y vencería en el 2020, tenía que cancelarlo para el 2020, a partir del 2020 se computan los 4 años, entonces prescribiría en el 2024. Pero si el documento se lo firmó en el 2010 y usted dejó de pagar en el 2011, en el 2015 está prescrito. O sea, es el momento en que usted deja de pagar, el momento en que el acreedor declara vencida la obligación y ejecutable, a partir del momento corren los 4 años. Nana Flores dice, cuenta y usuario en el juzgado, aunque tenga ya el expediente, para venir aquí. Sí, sí, porque precisamente es para ver el expediente que ya está abierto. Pero, bueno, vuelvo y repito, y no quiero ser majadero. Pregúntenle a alguien que sepa, porque hay colegas que, por amor de Dios, o sea, mandan a sacar copias del expediente. Si lo mandan a sacar copias del expediente, ya quedó usted notificado. O sea, o mandan a la persona, le dicen a la persona, al cliente, fírmeme aquí para sacar una copia del expediente. Cuando ese abogado saca la copia del expediente con la firma suya, ya quedó notificado. O peor, le dicen, vaya a traerme copia del expediente. No, eso no es así. O sea, la tecnología nos permite estar siempre conectados con el Poder Judicial y poder revisar sus expedientes en todo momento. Para eso es el usuario de la clave. Es una forma maravillosa que existe en nuestro país, que es gratis y es personal, nadie se la puede choriciar y no le van a cobrar nada. Y con eso usted puede obtener información de primera mano 24/7 para determinar en qué etapa se encuentra su proceso. Por eso es que tiene que traer el usuario de la clave. Noelia Bar, a mí me notificaron hace como 6 meses de la manera correcta que usted mencionó. Yo fui la fiadora. Eso se dejó de pagar hace 4 años. En cualquier momento me embargan el salario. Bueno, es un caso en el cual vale la pena analizar dónde trabaja usted, cuál es su salario y eventualmente cómo protegerlo. Esa información solo se la puedo dar personalmente, pero sí hay alternativas. Erika Brenes nos dice, mi mamá pagó por Siempre Móvil un abono de un supuesto arreglo de pago de una deuda a nombre mío, porque la amenazaron telefónicamente con quitarle el pago. El fin era generar un pago para evitar prescripción. ¿Un pago así es válido, ya que es por Simpe desde un tercero? No. El pago, si es de un tercero, no interrumpe la prescripción. Hace algunos años una empresa muy grande aquí, muy grande, hacía esa trampa, que cuando las deudas iban a prescribir, mandaban a un empleado a hacer paguitos de 1.000 colones, o transferencias, o depósitos de 1.000 colones, o recibitos de 1.000 colones, para de esa manera acreditar ante el juez que la persona había pagado y se interrumpía la prescripción. Pero usted logra demostrar que el pago no lo hizo la persona directamente relacionada, sea el deudor, el fiador, el codeudor. Si fue un tercero, ese pago no interrumpe la prescripción. Más bien, es un pago malicioso que podría alegarse hasta ahí un fraude procesal. Una pregunta. ¿Qué pasa si una cuenta no ha caído en cobro judicial y ya está cobrando honorarios? De que no hay que pagarlos. O sea, los honorarios del abogado empiezan a correr a partir de su acción judicial. Entonces no hay que pagarlos. No tiene sentido. Más bien ese colega puede ser acusado al colegio de abogados porque estaría metiendo la mano en la billetera, literalmente. Picado Rivera pregunta. Informaron a Credomatic de mi solicitud de prescripción. No respondió. ¿Qué sigue? ¿Cómo fue? Que le informaron a Credomatic de su solicitud de prescripción de la deuda y no respondió. ¿Qué sigue? Bueno, en realidad no es que le informan, es que cuando se presenta un recurso de esta naturaleza se le da audiencia al acreedor para que en 3 días se pronuncie. Si el acreedor no se pronuncia o aún pronunciándose, el juez lo va a resolver. Bueno, hemos estado 1 hora con todos ustedes aquí en compañía de Coco. Para nosotros es un gusto poder atenderles cada semana. Hoy terminamos la transmisión 155. Muy complacido de que me permitan a la Defensoría del Deudor estar en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, tratando de ayudarles y darle la mano
en la situación que tiene que ver con sus deudas y con los cobros judiciales. No me queda más que agradecerles por permitirnos este acercamiento, recordarles que la Defensoría del Deudor de Costa Rica está desde 1986 defendiendo con uñas y dientes todos los derechos de todos ustedes, que pueden visitarnos. Estamos en Zapote, en calle Los Mora, detrás de las canchas del Colegio de Abogados. Pero si vienen guiados por una plataforma, soliciten que los lleven a la Defensoría del Deudor, calle Los Mora, en Zapote, porque hay oficinas que copian nuestro nombre y podrían llevarlos a otro lugar. Por hoy no me queda más que decirles muy buenas noches, que Dios nos los bendiga y si Dios lo permite estaremos con ustedes nuevamente el próximo jueves. Gracias, bendiciones y que la pasen bien.